Voy a compartir las pantallas para eh, presentarles la diapositiva. En nuestro último tema en este capítulo de unidad número 2 es la polarización. Siempre estamos hablando de que la luz es una onda. Entonces aquí con la polarización vamos a seguir demostrando de que la luz es una onda. Pero ahora, de acuerdo a James Clerk Maxwell, la, la- la luz es una onda que tiene el carácter de eléctrico y magnético. Es decir, que la onda viaja en el espacio tridimensional presentando dos tipos de frecuencias. Una onda que es eléctrica y una onda que es magnética. Aquí ustedes ven en la diapositiva, están observando la diapositiva. Estudiantes, observan la diapositiva. Sí, Sí, profesor. sí, sí se ve. Esta onda roja que está aquí arriba es un componente magnético y la onda azul es un componente eléctrico. Es decir, cuando se interfieren y viajan hacia el infinito, van formando una onda, ¿no? que, se, que se interfiere la una con la otra, y al interferirse la una con la otra, entonces nosotros estamos hablando de que existe una onda que tiene un carácter eléctrico, electromagnético o eléctrico magnético, porque está formada por dos partes, un campo, un campo magnético, que es el azul, y un campo eléctrico, que es el rojo. Y esa combinación forma un ángulo de 90 grados. Aquí ustedes ven que cada una de ellas, el rojo y el azul, forma un ángulo de 90 grados. Eso es lo principal de una onda de esta característica. ¿Y para qué nos sirve esta onda? Esta onda, y les decía que forma parte de la luz. La luz emite este, una fuente de luz emite ondas, y estas ondas van viajando de manera transversal. Al viajar, si nosotros la trasladamos en un plano tridimensional del eje X, Y y Z, vamos a observar que aquí la onda se va a mover de arriba hacia abajo. Al mover de arriba hacia abajo, eso nos va a permitir descubrir imágenes. Vamos aquí abajo, en este otro cuadrito que está aquí. Esta polarización de la que estoy hablando, en realidad es una reflexión, que se produce cuando la luz incide en un cambio de medio, de manera que la suma de los ángulos incidentes y reflejados es 90 grados, siendo el haz de luz reflejado linealmente polarizado en la dirección paralela al cambio de medio. A ver, nosotros, para ayudarnos a observar este fenómeno de la luz, nos valemos este, de, de unas pantallas tipo Polaroid. Estas pantallas tipo Polaroid son las que van a ayudar a hacer que gire la molécula. En este caso, la luz que emite esta onda. Ahora bien, esta polarización sirve para ver imágenes a través de un equipo que se llama polarímetro. Polarímetro. ¿Y para qué sirve este polarímetro? Sirve para buscar, identificar la rotación específica de una sustancia química orgánica. Regularmente es un carbohidrato, o los grupos carbonilo, o los compuestos orgánicos tienen en su constitución grupos carbonilos. Entonces, ya les voy a explicar el polarímetro. Si yo digo que lo aplico, la polarización, a la rotación específica, ¿qué es eso? Es la cantidad que indica el grado de actividad óptica de ciertas sustancias en una solución. Su magnitud y signo depende de la estructura de la molécula y generalmente varía con la longitud de onda de la luz utilizada para la medición, así como la concentración de la sustancia. Y nos valemos esta formulita.
alfa se llama rotación específica, es igual al ángulo que hemos encontrado en la polarización, dividido para la longitud. La longitud se refiere a que la muestra problema nosotros la ponemos en un tubo especial que tiene el polarímetro y que está especificada en decímetros. Su volumen es en decímetros. Y C, que es la concentración de la sustancia. Vamos a suponer que nosotros preparamos 0.20 gramos de azúcar en 15 mililitros de agua. Esa es la concentración, ¿no?, del carbohidrato, que va a ser previamente dispuesto en un tubo que tiene 2 decímetros. Se lo pone en el polarímetro, se proyecta la luz, se produce este fenómeno de polarización, ¿no?, y nos ayuda a verificar el ángulo. Entonces, ¿el ángulo de qué cosa? De dos tipos de sustancias orgánicas que están en dos formas, la forma D y la forma L. La forma D es cuando el ángulo del polarímetro rota hacia la derecha, y la forma L es cuando el ángulo del polarímetro rota hacia la izquierda. D, como ustedes saben, se llama destrógiro y L, levógiro. Entonces, entre estas formas de destro y levo hay un giro, por eso es que se llaman destrógeras y la otra se llama levógera, ¿no?, porque giran, la una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. En química orgánica les van a profundizar de este tema, y ya saben que para poder observar una solución orgánica a través de una mezcla racémica, cuando yo digo mezcla racémica, que está formada por dos partes racémicas, una forma D y una forma L. Y en física nosotros estudiamos al polarímetro desde ese punto de vista, desde el punto de vista de su ángulo. Vamos a ver el polarímetro. Aquí tenemos las partes del polarímetro. Esto naranjado es el tubo que les hablaba. El tubo que está expresado en decímetros. Por ese tubo que hay una mezcla racémica, o sea, una solución de carbohidratos, que va a ser leída a través de la fuente luminosa. Esta fuente luminosa se topa con un despolarizador, que no es otra cosa que algo parecido al modelo corpuscular de Newton. Cuando estábamos estudiando la velocidad de la luz, había una rueda dentada, pero en este caso no es dentada, ¿no?, es puntiaguda. Y esta esfera puntiaguda hace que pase un rayo de luz. Cuando pasa el rayo de luz se encuentra con este polarizador. Este polarizador ayuda a ubicar la luz y lo hace de manera vertical. Ingresa la luz al tubo, ¿no?, toma una parte de esa solución y girado esa luz ingresa a un graduador. Y acá nosotros tenemos el ojo del observador, que se presenta frente a un ocular, y en el ocular nosotros disponemos del ojito, un solo ojo, y vemos dos fases, una fase oscura y una fase clara. Cuando entra entre las fases oscuras y claras, nosotros podemos determinar el ángulo, es decir, gira automáticamente el polarímetro de acuerdo a la posición de la luz polarizada. ¿Quién fue el creador, el propulsor de esta polarización? Fue, aquí lo tenemos, a James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell estaba estudiando el comportamiento de la luz y veía que ésta viajaba en forma de onda, que tenía dos caracteres, un campo eléctrico y un campo magnético, y que se propagaba en el vacío y viajaba a la velocidad casi igual al de la luz. Entonces demostró en el siglo XIX que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos podían describirse en base a solo 4 ecuaciones que incluían campos eléctricos y magnéticos. Estas ecuaciones, llamadas ecuaciones de Maxwell,
juegan en el electromagnetismo el mismo papel que las leyes de Newton en la mecánica. Pretendemos enunciar entonces estas ecuaciones resumidas de la siguiente manera. La primera ley de Gauss, que fue otro científico que estuvo estudiando este comportamiento, observó que la electricidad se relaciona con el campo eléctrico de acuerdo a sus cargas. Y la segunda ley de Gauss, que habla del magnetismo, relaciona el campo magnético, que permite llegar a la conclusión de que no existen polos magnéticos aislados. Y la tercera ley de Ampère plantea que un campo magnético fluctuante le es inherente a un campo eléctrico. Y la cuarta ley de Faraday, que plantea que un campo eléctrico fluctuante le es inherente a un campo magnético. Miren que todos estos científicos estuvieron estudiando tanto la carga eléctrica como el campo magnético. Y que entre la carga eléctrica y el campo magnético hay una luz en forma de onda electromagnética. Entonces Maxwell llegó a la conclusión de que un campo eléctrico fluctuante, o sea, que vibra, produce un campo magnético fluctuante y viceversa. El resultado neto es la producción de una onda de campo eléctrico y magnético que puede propagarse en el vacío. Aquí vemos un campo magnético y fuerzas magnéticas. Este dibujo que está aquí habla de un electrodo que está formado por el cátodo, polo positivo y polo negativo, cátodo y ánodo, que viaja en un campo eléctrico. Y al viajar en un campo eléctrico, su dirección de su campo se dirigen hacia el otro lado. Esa forma de dirección de irse hacia otro lado concluye de que toda luz tiene un campo eléctrico fluctuante y un campo magnético fluctuante. Es decir, que el campo que ustedes ven las flechas azules me va a producir un flujo magnético que se lo identifica con la letra D. Flujo magnético. Ese flujo magnético se debe al campo magnético que está electrizado. Entonces, los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en una ciudad de Magnesia, del Meandro, en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraían a su vez a otros. Estos se denominaron imanes naturales. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, que estuvo estudiando la electrostática, ya vamos a hablar de eso, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor, aquí está el hilo conductor, sobre el que circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor, llegaba a poder mover una aguja magnética. Situada en ese entorno, muchos otros experimentos siguieron con André Marie Ampère, con Carl Friedrich Gauss y Michel Faraday. Otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad fue Jean-Claude Maxwell. Sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. En 1905, Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculados. Aquí nosotros observamos un campo magnético y eléctrico. Aquí nosotros tenemos un imán, polo sur y polo norte. Vemos cómo todo lo que se refiere al polo sur viaja hacia adentro y todo lo que se refiere al polo norte viaja hacia afuera. Es decir, que producen hacia el polo norte polos convergentes y hacia el polo sur polos divergentes. Esa interacción entre el polo norte y el polo sur en la Tierra nos conduce de que nuestra Tierra tiene un campo magnético, pero también tiene un campo eléctrico.
Entonces, para que exista un equilibrio de las cargas, debe haber un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando nosotros nos frotamos las manos y cogemos el papel, vemos que el papel se atrae. Al atraer, eso se llama un proceso de atracción electrostática. Vamos a verlo. Para entender la electrostática tenemos que ir a las cargas eléctricas, más que todo con la electricidad. Y la electricidad tiene una división que se divide en tres partes: electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. Para poder comprender la electricidad tenemos tres tipos de etapas. La electrostática se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo. La electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento. Y el electromagnetismo estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Ustedes conocen, estudiantes, que para producir cargas eléctricas yo necesito de dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Si tengo dos polos en el mismo sentido, ¿qué sucede? Se repelen. Si tengo dos signos diferentes, se atraen. Aquí tenemos el caso de atracción electrostática: un polo negativo y un polo positivo. Acá tenemos dos polos positivos. ¿Qué sucede? Se repelen. Dos polos negativos se repelen. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo y su unidad de medida es el coulomb. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo y su unidad de medida es el coulomb. Mientras que la electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento y su unidad de medida es el ohm, OHM. Bien entendido lo que es una carga eléctrica y una carga magnética, ¿no? Nosotros ahora sí nos vamos a este proceso de ver cuáles son los tipos de ondas. Las ondas pueden ser, hay ondas electromagnéticas planas, ¿no? Y hay ondas electromagnéticas circulares. Pero ¿quiénes generan estas ondas? ¿Cómo son generadas estas ondas? Dice que una onda electromagnética es generada por cargas eléctricas oscilantes. Aquí yo tengo una fuente de poder eléctrico y eso ya, ok, ya voy a compartir la pantalla. Bien, entonces nos vimos la parte de acá. Disculpen. Decimos que la electricidad se divide en tres etapas. Ahí está la división: electrostática, electrodinámica, electromagnética o electromagnetismo. La electrostática se encarga del estudio de las cargas en reposo, y su unidad de medida es el coulomb. Mientras que la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento. En este caso su unidad de medida es el ohm. Y el electromagnetismo, que estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Ahora vamos a ver cómo viajan estas ondas, quién las origina. Entonces vamos acá. Aquí está: generación de una onda electromagnética, de una ON. Es generada por cargas eléctricas. Aquí tenemos la fuente de poder que genera cargas eléctricas. Y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan. Aquí está. Oscilan o vibran en planos perpendiculares entre sí, y a su vez ambos planos perpendiculares a la dirección de propagación, por lo que establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter transversal. ¿Sí ven? Son de carácter transversal. Las ondas electromagnéticas son de carácter transversal. Vibran, oscilan en un plano. ¿Qué las ondas transportan energía? Sí, transportan energía, como ya nosotros ya hemos estudiado,
en los diferentes ejercicios de aplicación, hemos visto que la onda sí transporta energía. Dice, la OEN, como todas las ondas, transporta energía y por lo tanto pueden transferir energía a objetos situados en su trayectoria. La rapidez de flujo de energía es una OEN. Se describe mediante el vector de Poynting. Este es el vector de Poynting, S, que es igual a 1 sobre la densidad lineal de su cero por la intensidad del campo y por el flujo magnético. E es intensidad de campo y B es el flujo magnético. Ya el flujo magnético ya ustedes lo vieron, ¿no? Que se supone cuando se presenta una espira, ¿no?, en un campo eléctrico, y esta hace que el campo magnético tenga una dirección y sentido. La magnitud del vector Poynting representa la potencia por unidad de área, de tal forma que sus unidades son watts por metro cuadrado. Para el caso de una onda plana se tiene entonces que S es igual a la intensidad por el flujo magnético y dividido para el campo. ¿Y esto es? Entonces estas son las fórmulas de energía que transcurren. Pero estas ondas dicen que son planas. Veamos. ¿Por qué es plana? Dice una onda eléctrica magnética que viaja en la dirección de X. Entonces yo tengo el plano tridimensional X, Y y Z. Entonces significa que viaja hacia acá. Aquí tenemos unas ondas planas. Entre una onda y una onda hay una distancia distancia llamada longitud de onda. Entonces vemos que las ondas son paralelas, son linealmente polarizadas. A ver, entonces aquí tenemos una onda plana que viaja. Veamos su estructura. Aquí está la estructura. La onda E y la otra onda E. Al viajar, esta onda no viajan hacia Y ni hacia Z, viajan hacia X. Su sentido y su dirección es hacia X. Este es un proceso de plano tridimensional. Si nosotros vemos que estas ondas planas viajan en ese sentido y lo comparamos con un proceso de polarización, vemos que claramente en el eje X, Y y Z, la onda viaja de manera perpendicular hacia el eje X. Entonces vemos los campos rojos y los campos azules, que significan que hay campo eléctrico y campo magnético. Bueno, ya esta parte de esta tabla ya la hemos visto, que hablan de las magnitudes y de las unidades, la frecuencia que está expresada en Hz, el periodo en segundo, la longitud de onda en metros, la velocidad de propagación en metros por segundo, la tensión en newton, la longitud en metros y la masa en kilogramos. Y ahí viene el proceso de la electricidad. ¿Quién estudió la electricidad? Hubieron varios científicos que estudiaron este fenómeno. Uno de ellos fue Tales de Mileto, filósofo griego, que a través de la teoría cosmológica basaba en la hipótesis de que el agua era el constituyente de toda la materia que existe en el universo. Luego vino el historiador griego Heródoto, que hablaba de los trabajos de Tales de Mileto en el campo de la geometría, y por lo tanto se le atribuye o se le acredita la demostración de 5 teoremas de la geometría. Aristóteles en sus obras atribuye a Tales de Mileto la afirmación de que el imán y el ámbar tienen alma. El imán, ustedes ya conocen un imán, y el ámbar puede ser cualquier roca, una roca, ¿no?, que contenga dentro de ella minerales como hierro, cobre, y el imán, se ponían, el imán y esta roca se juntaban. Entonces observaba que había una atracción, en este caso una atracción electrostática, pero no sabía por qué era. La razón era que había un campo magnético y un campo eléctrico para que se produzca la corriente eléctrica. Otro investigador, el médico inglés William Gilbert, observó que algunos cuerpos se comportan como el ámbar al frotarlos, y que la atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, aun cuando no sea ligero.
La designación griega que corresponde al ámbar es electrón. Gilbert comenzó a usar el término eléctrico. Y ahí para adelante se utiliza el término electricidad por las características que Gilbert había manifestado. De ahí que la electricidad, que es una forma de energía, hace funcionar máquinas, se puede transformar en luz y calor. Son de dos tipos, una energía estática y una energía eléctrica. Una energía estática es cuando frotamos un paño de lana con un objeto de plástico o vidrio y puede atraer trozos de cabello y papeles. Decimos entonces que los objetos se han electrizado. Se llama carga eléctrica o electricidad estática. La energía eléctrica. Si acercamos a un globo inflado a un tubo fluorescente y vemos que dentro hay luz, eso se llama una corriente eléctrica. Por ejemplo, ustedes en su casa tienen ahora los foquitos redondos, blanquitos, ¿verdad? Entonces, esos foquitos adentro tienen un constituyente químico. Ese constituyente químico, cuando se lo excita, o sea, se lo mueve, produce una coloración. Y esa coloración en muchas casas es de color blanco. ¿Por qué? Por la atracción electrostática que ejerce el campo eléctrico, más la sustancia química que tiene dentro, lo agita al átomo que lo tiene y presenta un espectro de luz, en este caso de color blanco. Para poder entender la electricidad, decimos que la electrostática nos ayuda a estudiar a las cargas eléctricas, la carga eléctrica en reposo, veamos, y que para eso se expresa en Coulomb. Coulomb fue también otro científico, Georges Coulomb, y estudió la ley de Coulomb. Aplicó varias cargas a un campo. Al aplicar las cargas a un campo, veía que se direccionaban de izquierda a derecha, es decir, del polo positivo al polo negativo. Para poder mover esas cargas necesitaba de la fuerza necesaria y del espacio correspondiente para cada carga. Pues bien, yo utilizo esta fórmula, que la fuerza de atracción de una carga es igual a la constante dieléctrica del cuerpo. En este caso, la constante dieléctrica del cuerpo es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por cada coulomb cuadrado. Ya vamos a ver eso bien. Y entonces hizo varios teoremas. Uno de ellos encontrar por qué las cargas se atraen y por qué las cargas se repelen. Entonces se atraen es porque existe un campo eléctrico dentro de ellas. Y se repelen porque no existe ni el campo eléctrico, porque son cargas iguales. A esto la llamó que la fuerza es igual a la constante por multiplicada las diferencias de carga dividida para la distancia cuadrada, porque entre carga y carga hay un espacio, o sea, una distancia. Aquí tenemos un ejercicio de la ley de Coulomb en el siglo XVIII. Dice que cuando un cuerpo está electrizado posee un exceso de protones y electrones. Por este motivo, el valor de la carga de un cuerpo, que se representa por Q mayúscula o Q minúscula, se puede medir por el número de electrones que el cuerpo pierde o gana. De este modo, los valores de Q o Q minúscula estarían expresados por números sumamente grandes. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es el Coulomb, expresada en C. Una carga puntual o puntiforme es la que está distribuida en un cuerpo, cuyas dimensiones son despreciables en comparación con las demás dimensiones que intervienen en el problema. Yo tengo un problema que está aquí. Tengo una carga 1 y una carga 2. Entre las cargas hay un espacio, una distancia de ¿cuánto? De 5 centímetros. Entonces aplico la fórmula para encontrar la fuerza necesaria que une estas cargas. Entonces digo que la fuerza es igual a K, que es la constante de proporcionalidad eléctrica, que es igual a 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado por cada coulomb cuadrado. ¿Qué multiplica la carga? Porque la carga 1 tiene
esta concentración, 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 2 tiene esta concentración, 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Dividido para la distancia, pero como yo tengo en mi constante dieléctrica, que está expresada en newton por metro cuadrado, los centímetros los tengo que hacer metros. Ya los hago metros. Entonces digo que por cada 5 centímetros hay 0.05 metros, o sea, 5 por 10 a la menos 2 metros. Pero como está expresado al cuadrado, lo expreso al cuadrado. Multiplico las cargas, divido para la distancia y luego lo multiplico por 9 por 10 a la 9 y eso me da 9 newton. Acá tengo otros ejercicios similares al anterior o iguales. Aquí tengo uno. Dice determinar el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son carga 1 5 microcoulomb y carga 2 menos 4 microcoulomb al estar separadas en el vacío a una distancia de 20 centímetros. Datos. La fuerza es la que tengo que encontrar. La carga 1 mide menos 5 microcoulomb. La carga 2 menos 4 microcoulomb. R es el espacio, la distancia, 20 centímetros, y eso es igual a 0,20 metros. Y la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre cada coulomb cuadrado. Sustituimos estos valores en la fórmula y eso es igual a 4.5 newton. Ahora bien, ya nosotros entendemos claramente de que las cargas eléctricas se mueven y tienen dirección y sentido. La dirección y sentido es de izquierda a derecha, o sea, del polo positivo al polo negativo. Esto me va a producir una imagen. Y en ese proceso de la electricidad yo tengo que descubrir que mi campo eléctrico sea uniforme. ¿Cuándo va a ser mi campo eléctrico uniforme? Cuando todas mis cargas dentro del campo sean iguales. Si yo muevo una carga, vamos a este cuadrito que está aquí, yo muevo una carga que conozco su carga, que en este caso son 10 voltios, la segunda carga debe ser igual, o sea 20, y la tercera carga debe también ser igual, o sea 30, o sea de 10 en 10. Y en el momento que las distribuyo las cargas, veo que una está por aquí, otra está por allá. La distribución no importa, porque las cargas eléctricas mantienen el voltaje correspondiente, aunque estén un poquito más distante de la una de la otra. Y ahí nosotros estamos hablando de que el campo eléctrico es uniforme. Y para que cumpla esa ley hay una fórmula, que la electricidad es igual a la fuerza que manejan las cargas dividido para la tensión de esa carga, en este caso para Q o carga. De ahí que la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. Porque un campo eléctrico tiene fuerza y tiene cargas eléctricas. No se olviden de eso. Un campo eléctrico tiene fuerzas y tiene carga. Se maneja de izquierda a derecha, es decir, del polo positivo al polo negativo. ¿Qué me va a producir entre el polo positivo y el polo negativo? Me va a producir una intensidad que está caracterizada por la fuerza y su carga. Veamos un ejercicio. El campo eléctrico que se observa entre las placas mostradas vale 2 por 10 a la 4 newton por coulomb y la distancia entre ellas es de 7 milímetros. Suponga, ya estos 7 milímetros ya estamos pensando que tenemos que transformarlo a metros. Suponga que un electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa. La pregunta es, literal A, ¿cuál es la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón? Veamos, literal A. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Correcto? La intensidad de ese campo es igual a 2 por 10 a la 4 newton por cada coulomb. Si yo estos dos valores los sustituyo por la fórmula de la intensidad es igual a ¿qué cosa? A la fuerza sobre la carga.
pero yo necesito la fuerza. Entonces despejo la variable fuerza, que es igual a la carga por la intensidad. La carga, que la tienen ustedes, y la intensidad también está ahí, y eso es igual a 3.2 por 10 a la menos 15 newton. Ya tengo resuelto la dirección, la magnitud y el sentido de la fuerza. Ahora voy a calcular lo que dice aquí. Sabiendo que el peso del electrón es depreciable en comparación con la fuerza eléctrica que actúa sobre él, diga qué tipo de movimiento describiría esta partícula. Entonces tengo que describirlo. Dice así: como el campo entre las placas es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque sus cargas eléctricas son iguales. La fuerza eléctrica F que actúa sobre el electrón permanecerá constante mientras aquel se desplaza. Así pues, esta fuerza imprimirá al electrón una aceleración también constante. Es decir, el movimiento del electrón será rectilíneo y uniformemente acelerado. Veamos. Aquí está el electrón. ¿Es rectilíneo? Sí. ¿Es acelerado? Sí. Ahí está la parte pertinente de este ejercicio. Dice la otra pregunta: ¿cuál es el valor de la aceleración adquirida por el electrón? Vamos acá. Nos valemos de la formulita de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Despejamos la variable de aceleración, es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Cuánto es la masa del electrón? 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? La masa. Ya la fuerza ya conocemos. Bien. Entonces, hacemos una división, la fuerza sobre la masa. Y eso es igual a 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo, la aceleración. ¿Qué más nos piden? Literal de ¿cuánto tardará el electrón en desplazarse de la placa negativa a la placa positiva? ¿Cuánto tardará? Entonces sería el tiempo. Y nos valemos de la formulita que la distancia es igual a un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Bien, el tiempo al cuadrado se convierte en raíz cuadrada, no el tiempo, sino todo lo que antecede. En este caso, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2D sobre A. ¿Cuánto es la distancia? 7 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2 y dividido para la aceleración que está acá arriba, 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo al cuadrado. Al cuadrado, sí. Por lo tanto, el tiempo, sacando la raíz cuadrada y dividiendo para esto, es igual a 2.0 por 10 a la menos 9 segundos. ¿Qué más nos pide el problema? El problema nos pide cuál es la velocidad del electrón al llegar a la placa positiva. Entonces la velocidad es igual a aceleración por tiempo. Piden calcular la velocidad. Es igual. La aceleración, ¿cuánto es? 7 por 10 a la 6 metros por segundo. Ya. La velocidad. Ya la aceleración es 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo cuadrado por la velocidad, por el tiempo, 2 por 10 a la menos 9 segundos. Y ahí tenemos ya nuestra respuesta. ¿Cuánto sería la respuesta? 7 por 10 a la menos a la 6, ¿no? 7 por 10 a la 6. Bien. Entonces, resuelto este problema, aquí hay otros dos que hablan de la manifestación del potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es otra cosa que la variación de la carga eléctrica A a la carga eléctrica B en un campo, ¿no?
Nosotros les llamamos carga eléctrica A y carga eléctrica B. La diferencia potencial entre la carga eléctrica A y la carga eléctrica B, eso es lo que se llama un potencial eléctrico. Eso ejerce un trabajo y una variación de voltaje. Por lo tanto, la variación de voltaje es igual al trabajo sobre la carga y está expresada en joule por cada coulomb. Y un joule por cada coulomb es igual a un voltio. Un joule por cada coulomb es igual a un voltio. Veamos el ejercicio. Una carga positiva que se suelta en un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos donde el potencial es mayor hacia los puntos donde es menor. Una carga negativa tenderá a moverse en sentido contrario, es decir, de los puntos donde el potencial es menor hacia aquellos donde es mayor. Supongan que una carga es igual a 2 por 10 a la menos 7, coulomb. Se desplaza de A hacia B y que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre ella es 5 por 10 a la menos 3 joules. ¿Cuánto vale la diferencia potencial entre A y B? Como ustedes ya conocen que la variación de voltaje de A y B, porque son de dos cargas, es igual al trabajo de AB sobre la carga, o la tensión de voltaje de AB sobre la carga. Si reemplazamos los valores de tensión, decimos que es 5 por 10 a la menos 3 joules, y la carga que es igual a 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Y joule por cada coulomb es igual a 1 voltio. Por lo tanto, su expresión es 2.5 por 10 a la 4 voltios. Otro ejercicio, dice, si una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulomb se soldara en el punto A de la figura, ¿qué trabajo realizará la fuerza eléctrica sobre esta carga al desplazarlo de A hacia B? Bien, a partir de la formulita de voltaje, que es igual al trabajo sobre la carga, decimos que el trabajo es igual a la carga por el voltaje de AB. La carga aquí es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb por el voltaje 2.5 por 10 a la menos 24 voltios. Y esto es igual a 0.15 joules. Por lo tanto, la tensión eléctrica en un campo eléctrico uniforme estará dada por el trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia, o bien el trabajo, que es igual a la carga por la intensidad por la distancia. Y ahí decimos que la intensidad de un campo eléctrico está expresada en voltios por metro. ¿Por qué está expresada en voltios por metro? Porque la intensidad es igual a la diferencia de voltaje dividido para la distancia. Y las distancias en un campo eléctrico están expresadas en metros y la intensidad está expresada en voltios. Entonces, por lo tanto, la intensidad es igual a voltios por metro. Aquí está. Intensidad es igual al voltio por distancia o voltio por metro. Y un voltio por metro es igual a 1 newton por cada coulomb. Aquí tenemos otro problema. Hasta ahí nos vamos a quedar. La próxima semana me hacen acuerdo para darles unos ejercicios de electricidad y de campo eléctrico. Ahora vamos a ver una práctica. Nosotros hemos hecho en este parcial 2 prácticas, ¿verdad? Estimados estudiantes. Sí, profesor. ¿Qué práctica hemos visto? ¿Qué práctica ya hemos subido? Interferencia de ondas ya subimos, ¿verdad? La señorita abajo dice. No tienen encendidas las cámaras, chicas. Interferencia de ondas e intensidad de sonido hemos visto. Ajá, son los 2 últimos que subimos. Intensidad de ondas. E interferencia de... Interferencia de ondas fue una, ¿verdad? Ajá. Ya, de ahí hicimos un trabajo bibliográfico de acuerdo con la Orquesta Sinfónica y con Raúl Di Blasio. Ajá, exactamente, usando el sonómetro. Ya, pero esa no forma parte del informe, ese es un trabajo adicional. Vamos a hacer otro trabajo adicional y ya culminamos las tareas con ustedes. Profesor, Señorita.
O sea que el informe que nos hizo subir hoy no es informe o cómo. No, pues el de intensidad de onda, de sonido, que es una música de la orquesta sinfónica, es un trabajo bibliográfico. Es que para hoy día era uno de Lleva cálculos, lleva esas cosas, ¿no? Ese es un trabajo Es que bibliográfico. hoy día era de subir un informe de lo que ahí. usted está diciendo. Ya, El de la sinfónica ya la subimos. ya. Y hoy día había que subir uno de guitarra, trompeta, sí, guitarra, trompeta, las notas de la guitarra y la trompeta. Ese es otro deber de intensidad. O sea, ese no es informe como tal. Ese es el informe, ese es el informe Ah, número 4, el número 4. listo, Sí. Sí, listo. sí, porque no he encontrado laboratorio de intensidad de sonido. Y entonces se me vino la idea que mejor era, como yo ustedes ya conocen sobre lo que son ondas materiales, trabajar con ellas, buscar la intensidad y la potencia de ellas. Pero ya lo han subido, perfecto. Déjenme ver otro. Voy a ir a la página donde están los links. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente... Les voy a pasar un video para que ustedes como parte de la clase, ¿no? Pero no vamos a hacer a ahorita través de un todavía alambre, un esta ejercicio. corriente va a crear un campo magnético. Y este campo, aquí hay una manera de crear un campo. Puede crear un campo magnético y la vamos moviendo de arriba a abajo. Magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación aquí para que en este punto de aquí Es una especie de resumen que les voy y a es así dar como de ocurre todo este lo que les proceso. he dado el La día de hoy. dirección de la velocidad este Está, punto en el espacio está donde hay bien un campo orientado magnético para va a que apuntar. ustedes se Aquí manejen tendremos así. las frecuencias. ¿En dónde estará el espectro visible? Hertz. Y sabemos que sacan las radiografías. Ok, esto se los voy a pasar. Voy a ir acá.
Profesor, usted también ha enviado unos ejercicios que esos ejercicios se entregan hasta el día miércoles. ¿Eso viene a ser también de esta clase? No, de esta clase no. Son de la clase anterior de ejercicios que refieren a Paul Tippens. De los últimos ejercicios que estuvimos haciendo. Esos eran de velocidad de propagación y de potencia. Ya. Entonces la otra tarea es de difracción. De difracción tampoco no tengo aquí en la plataforma esa actividad. Vamos a hacer de difracción otro trabajo bibliográfico. Hay un video, pues aquí cerramos, casi cierro todo. A ver, hay un video, a ver, línea de física. El de difracción lo vamos a hacer también como trabajo bibliográfico. Déjenme buscar un link para que ustedes se apoyen. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad. Actualmente, laboratorio de 4 ranuras y un foco. Una etapa y a través procedemos a colocarla. En física definimos que difracción es el movimiento ondulatorio cuando atraviesa un hilo. Las ranuras dobles son muy buenas porque nos muestran definitivamente. A ver, les voy a mostrar un video de difracción de luz. Un ratito. Les voy a compartir la pantalla. Van a ver un video de difracción de la luz. Y ese video de difracción de la luz, luego les digo si hay que hacerlo, informe, o si no, trabajo bibliográfico. Un momento. Ahí están viendo Que la luz el puede video. tener patrones de interferencia. Si dirigiéramos un láser verde a través de esto, lo que veríamos en la pantalla sería algo como esto. Tenemos estos puntos brillantes, pero están difuminados entre sí. Tenemos puntos oscuros que están como mezclados un poco con los puntos luminosos. Y es por eso que podemos dibujar una representación gráfica de esta forma, en donde cada punto se mezcla con el siguiente.
lo cual se ve bien, pero no es muy agradable, ya que si nosotros queremos realmente hacer este experimento, vamos a querer medir algunos ángulos, lo que significa que tendremos que medir algunas distancias. La distancia de la rejilla hacia la pantalla, que me dará este lado del triángulo, y también querré medir la distancia entre alguno de estos dos puntos brillantes. ¿Qué es lo que puedo ver? Pero como están difuminados, nos va a ser difícil encontrar el centro exacto del punto. A veces la luz no es tan brillante y es muy difícil encontrar este punto. Y lo peor es que estos puntos se van haciendo menos luminosos conforme se alejan del centro. Y ese es otro problema. A veces tendremos suerte de ver el quinto o sexto punto brillante alejados del centro. Así que mi pregunta es, ¿habrá alguna forma mejor de hacer esto? ¿Hay alguna forma de hacer que estos puntos se definan mejor? De manera que podamos verlos más brillantes y más cantidad de ellos. Y la respuesta es sí. Veamos cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es poner más agujeros. Si tenemos estos agujeros que están separados una distancia d, voy a hacer otro agujero a la misma distancia. Y después haré otro agujero a la misma distancia. Y así seguiré haciendo agujeros. Puedo hacer cientos o incluso miles de agujeros así, separados la misma distancia, que se encuentran extremadamente juntos. Y siempre que estén separados una distancia d, algo mágico va a ocurrir. Si tenemos todos estos agujeros separados una distancia d entre sí, lo que tendremos en la pared no va a ser este patrón todo borroso. Lo que vamos a obtener es un punto. Justo aquí, luego oscuridad y después otro punto, luego oscuridad y otro punto. Y verán que esto continúa mucho más alejado del centro de lo que creíamos posible. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que podemos ver este patrón así? La primera onda que sale de este primer agujero va a viajar cierta distancia hacia la pantalla y digamos que aquí tenemos un punto donde hay interferencia constructiva. Y digamos que tenemos estos dos agujeros para comenzar. Dos agujeros, nuestra doble ranura. Ahorita no vamos a tomar en cuenta todos estos agujeros de abajo. Llegan dos ondas que vienen de dos agujeros y digamos que este punto brillante corresponde a delta X igual a una longitud de onda. En otras palabras, este será el punto de interferencia constructiva en donde la segunda onda de este segundo agujero o segunda ranura viaja una longitud de onda más, comparada con la onda del primer agujero. Y lo que significa es que si yo dibujo con cuidado una línea de aquí a acá, en ángulo recto, significa que este fragmento de la segunda onda será la longitud de la ruta extra. Y esto es una longitud de onda. Y ya que esta segunda onda va a estar viajando una longitud de onda más, este punto tendrá una interferencia constructiva. Si yo dibujara mi onda, va a coincidir perfectamente. Aquí está mi onda y digamos que la onda del primer agujero o la primera ranura resulta que está en este punto particular en su ciclo. Imaginemos que esta primera onda llega a este punto justo en esta parte de su ciclo. La segunda ranura, ya que está viajando una longitud de onda más, va a llegar a la pantalla en este punto de su ciclo. Ambas están llegando al mismo punto. La primera onda llega en este punto de su ciclo y la segunda onda llega en este punto de su ciclo. Cuando estas se sobreponen, ya que son dos ondas diferentes que se están sobreponiendo en el mismo punto, tendrán interferencia constructiva, ya que el pico coincide con el pico de la otra. Y si el valle coincide con el valle, también será constructiva. ¿Qué pasa con la tercera ranura o el tercer agujero? Aquí es donde se empieza a poner interesante esto. La onda del tercer agujero va a estar viajando esta distancia. ¿Qué tan lejos viajó comparada con la segunda onda? Pues hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Viajó esta distancia y esta tiene el mismo ángulo que aquí arriba. Por lo tanto, esta será la misma distancia que teníamos aquí arriba. Una longitud de onda. Y recordemos que encontramos esta fórmula, d por el seno de teta, es la diferencia en la longitud de la ruta. Y teta es el mismo para todos. Así que puedo considerar estas dos como una doble ranura. La tercera viaja una longitud de onda más que la segunda. Pero ¿qué tanto más recorrió comparada con la primera onda? Continuamos esta línea hacia abajo y vemos que viaja
2 longitudes de onda más lejos. La onda que sale del tercer agujero viaja 2 longitudes de onda más lejos que la primera onda. La segunda y la tercera van a ser constructivas, ya que están separadas solamente una longitud de onda. Y la tercera y la primera también van a ser constructivas, ya que están separadas 2 lambda. Son múltiplos enteros de lambda y eso quiere decir que coinciden sus valles con sus valles y sus picos con sus picos. Si la primera onda llega a este punto aquí, la onda de la segunda ranura llega aquí y la onda de la tercera ranura viaja 2 longitudes de onda más, por lo que va a llegar en el tercer pico. Todas van a estar sobreponiéndose en el mismo punto de su ciclo, por lo que vamos a tener interferencia constructiva. Y podemos seguir haciendo esto para las demás ranuras. Aquí también vamos a tener interferencia constructiva. La onda de la cuarta ranura va a viajar una longitud de onda más que la onda de la tercera ranura, 2 longitudes de onda más que la onda de la segunda ranura y 3 longitudes de onda más que la de la primera ranura. Pero todas se van a alinear y se van a traslapar perfectamente, por lo que tendremos un punto extremadamente brillante aquí, ya que tenemos más ondas que están haciendo interferencia constructiva aquí. Y ahora, esta es la parte donde comienza a ponerse extraño. Tienen que poner mucha atención porque a mí esta es la parte que más trabajo me costó comprender cuando lo estudié, pues no tenía ningún sentido para mí. Así que pongan atención, esta es la parte extraña. Si nos desviamos ligeramente de este punto constructivo, si yo me voy un poquito más arriba de aquí, veamos qué pasa acá. La onda de la primera ranura va a viajar esta distancia y la onda de la segunda ranura va a viajar esta distancia hasta acá. La diferencia en la longitud de la ruta no va a ser una longitud de onda. Digamos que la diferencia en la longitud de la ruta es de 1.1 longitudes de onda. Digamos que la onda de la segunda ranura no estará viajando una longitud de onda más que la primera. Estará viajando 1.1 longitudes de onda más que la anterior, más que la primera onda. Y si la primera onda llega a la pantalla en este punto, la segunda onda va a llegar a la pantalla no en ese mismo punto de su ciclo, sino a 1.1 longitudes de onda después. Y si dibujo todo esto por acá, me voy a quedar sin espacio. Voy a ponerlo acá, ya que todas estas son los mismos puntos en el ciclo. El ciclo se repite una y otra vez. 1.1 longitudes de onda será más o menos por aquí. La segunda onda va a llegar en este punto en su ciclo y se van a traslapar. Pues podemos decir que es parcialmente constructiva. Y si solo viéramos estos dos puntos, quizás tuviéramos un punto algo brillante aquí. Pero si continuamos, veamos qué sucede. La onda del tercer agujero también viaja hasta acá. ¿Qué tanto más lejos viajó? Bueno, viajó 1.1 longitudes de onda más que la segunda onda. Pero viajó 1.1 más 1.1 longitudes de onda más que la onda de la primera ranura. Por lo que viajó 2.2 longitudes de onda más allá que la primera onda. Vamos a aclarar mejor esto. Hago lo mismo que hice con los ejemplos anteriores. Aquí dibujo una línea con ángulo recto y está un poquito más alejada, así que la dibujo un poquito más lejos. La segunda onda viaja 1.1 longitudes de onda más que la primera onda. La onda de la tercera ranura viaja 1.1 longitudes de onda más que la onda de la segunda ranura, pero va a viajar 1.1 más 1.1 longitudes de onda comparada con la onda de la primera ranura, por lo que esta va a viajar 2.2 longitudes de onda desde la tercera ranura, al menos comparada con lo de la primera ranura. ¿En qué parte de su ciclo llegará a la pantalla? Tenemos 2 longitudes de onda, 2.2 estará un poquito más lejano, no hasta el fondo pero más lejos que estos dos, así que será en este punto por aquí. Podemos seguir haciendo esto, vamos a ver qué pasa, hagamos un par más. Esta onda tiene que viajar esta distancia y seguramente ustedes ya están viendo el patrón. La onda que pasa por la cuarta ranura va a tener que viajar 1.1 longitudes de onda más lejos que la onda de la tercera ranura
tendrá que viajar 2.2 longitudes de onda más lejos que la onda de la segunda ranura y viajará 3.3 longitudes de onda más que la onda de la primera ranura. Y si comparo la posición del ciclo de esta onda con la primera, será 3.3 longitudes de onda más, 1, 2, 3, así que va a estar por aquí, y aquí estará el punto 4, el punto 5, tendré otro en el punto 6, otro en el punto 7, en el punto 8, en el punto 9 y en el punto 10. Habré recorrido toda una longitud de onda completa. ¿Qué va a hacer esto? Si todas estas ondas se traslapan entre sí, en este punto que está un poquito más alejado de este otro punto, ¿qué veremos aquí? Pues podemos emparejar esto. Este punto y este punto van a tener una interferencia completamente destructiva. Uno está en el máximo, el otro está en el mínimo, uno en el pico, otro en el valle, se van a aniquilar. Y podemos seguir haciendo estas parejas, este de aquí y este de acá también se van a destruir y podemos seguir haciendo esto con todas las parejas de puntos así, de manera que siempre encontremos un punto que tenga interferencia destructiva con otro. Y eso significa que no vamos a tener luz alguna en este punto, aunque estemos un poquito alejados de este punto mágico donde tenemos interferencia constructiva. Lo que significa es que en lugar de tener un borrón, en lugar de tener este patrón borroso, vamos a tener en los puntos brillantes un punto, en cada uno de los puntos de interferencia constructiva, un punto brillante, y tendremos oscuridad entre estos puntos brillantes, lo que es genial, ya que esto nos facilita la medición. Esta es una cosa buena, y esto se debe al hecho de que si tenemos cientos o incluso miles de agujeros, con que nos desviemos tantito del punto donde hay interferencia constructiva, debido a que estos nunca van a coincidir perfectamente, ya que conforme vamos teniendo agujeros, ninguno de estos va a coincidir de manera constructiva con algún otro, van a ser siempre destructivos. El segundo va a tener interferencia destructiva con algún otro, el tercero también, y el cuarto también, así sucesivamente. Siempre tendremos alguna pareja destructiva, por lo que tendremos oscuridad entre estos puntos de luz. Y como les comentaba, a mí al principio esto se me complicó, no lo entendía. Tuve que verlo varias veces para comprenderlo. Si esto no los convence a ustedes, les recomiendo que traten de hacer el experimento físicamente o grafíquenlo y hagan los cálculos. Yo aquí he tratado de explicarles esto lo mejor que puedo, pero es un tema un poco complicado. Pero esta es la idea. Así que estos agujeros múltiples son geniales. Nos dan puntos que están espaciados y perfectamente delineados. Ahora sí, si quiero medir esta distancia, puedo medirla con precisión, ya que tengo puntos que me indican exactamente en dónde está la interferencia constructiva. Esta es una cosa buena. Y la segunda cosa buena es que, como tengo tantas ranuras, esos puntos brillantes van a durar más tiempo y podré ver mejor algunos que no veía antes. Podré ver más puntos brillantes a los lados, al menos comparados con el otro patrón que era muy borroso. Tengo más agujeros que están interactuando y por lo tanto tendré puntos más intensos. Los puntos están mejor delineados y son más brillantes. Así que a esto le damos un nombre especial, ya que es bastante útil. En lugar de tener la doble ranura, estos agujeros múltiples son mucho mejores. Y a esto le llamamos rejilla de difracción. Rejilla de difracción es mejor que la doble ranura, ya que nos permite ver mejor los puntos más definidos y más brillantes. ¿Cuántos agujeros debemos tener en la rejilla de difracción? Típicamente estos se miden en líneas por centímetro, y por líneas entendemos los agujeros por los que pasan las ondas, es decir, agujeros por centímetro. O quizás también podrían ser las partes que bloquean la luz, las líneas, pero no importa. Típicamente tendremos miles de líneas por centímetro en una rejilla de difracción. Así de pequeños son los espacios entre estos agujeros. Y quizás ustedes se preocupen de que aquí se complique la matemática, ya que tenemos todos estos agujeros. Resulta que no, esta es la mejor parte. Esta relación se sigue manteniendo. Todos los cálculos que hicimos con anterioridad sirven para esta configuración.
Y debido a que todas estas se alinean para los puntos buenos, los puntos mágicos, en donde todo se traslapa de tal manera que hacen una interferencia constructiva perfecta, no importa cuántos agujeros tengamos aquí, todos van a estar interfiriendo constructivamente de manera perfecta. Así que tenemos la misma ecuación. Bien, nosotros hemos visto un video que lo vamos a hacer como práctica. ¿Qué vamos a demostrar? Solamente con imágenes. Cuándo se produce una interferencia constructiva y cuándo se produce una interferencia destructiva. Cuándo la longitud es de 1.1, de 1.2, de 1.3. Tres casos característicos. Y de acuerdo con eso hacemos unas tablitas, imágenes, y en cada imagen le vamos agregando el tipo de resultados que se está encontrando en ese ejercicio. Esto es de la plataforma Khan Academy, una plataforma muy seria que hace unas mediciones perfectas. En todo caso, el laboratorio, la práctica de difracción ya está planteada, con esa nosotros nos vamos a manejar y la vamos a reportar. ¿Alguna pregunta, estudiantes? ¿Hasta cuándo se puede enviar? Y hoy día la presento, en 5 días ya tiene que estar. Profesor, ¿y no nos puede dar más tiempo? Es que también tenemos otros deberes que nos mandan los demás profesores. No sé, pero yo ya de aquí voy a darles 2 días más al último deber que ya se los envié para que ustedes lo realicen. Pero más tiempo no, porque me estancaría en beneficio de los demás docentes y yo me quedaría atrás. No es posible. Vean a los otros docentes también lo mismo. A todos les Yo les pedimos voy a dar igual y 2 los días. otros docentes sí nos mandan, como quien dice, nos mandan, si por ejemplo ya tuvimos con usted, ellos nos mandan para la próxima clase que tenemos con ellos mismos. Por eso, pues, yo les voy a dar 2 días más. Pero nosotros solo tenemos los días lunes con usted. Por eso, 2 días más, señorita. Ya me pidió la señorita Moreira Zambrano. Yo le dije que ya 3 días les voy a dar, 3 días más. Y esta última tarea la presentan el próximo viernes. No este viernes, sino el próximo ya. ¿Está comprendido? La programaré para hasta el próximo viernes. ¿Qué fecha es el próximo viernes? Estamos 14, 18. El próximo viernes es mucho. 25 es el No, próximo viernes. es mucho porque tengo que enviarles otras. El 21, el 22. Para el 22 está programada la entrega. Simplemente tomar imágenes, más hacer captura de pantalla y decir este es delta X, que es igual a una longitud de onda. Este es delta X, igual a 2 longitudes. Nada más. Y hacer las conclusiones. Los resultados son imágenes, nada más. No tienen que hacer ningún cálculo. Bien, me voy a despedir, estudiantes, esperando que sigan disfrutando de sus actividades académicas y nos veríamos la próxima semana. Perdón, un ratito, les voy a pasar la lista de práctica. Lista de práctica para el 1A. Profe, la asistencia. Ya les paso, estoy buscándola. Asistencia de práctica.
Ahí la tienen, estudiantes, la asistencia práctica. El que ya va poniendo su asistencia ya puede salir. No vale, profesor, poner. No sale el profesor para poner. No sale. Aquí No. la tengo. Aquí yo sí la tengo. Ya está abierta. Esperen un ratito que llegue, porque ya está abierta. ¿Les llegó? No, profesor. Ya, les paso lista yo mismo. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Los ejercicios que son para el día miércoles, esos lo aplazó o qué ejercicios va a aplazar? Voy a aplazar los últimos ejercicios que les he enviado. Que deberían estar para el miércoles, se los pongo para el viernes o sábado. Ok, gracias. No ven la lista todavía, estudiantes, ¿no? A ver, voy a cambiar acá la hora. Profesor, ¿pero cómo va a poner a la una si son las 12:41? Sí, profe, ahí la está poniendo como para abrirlo desde la 1:30. Ajá, sí, eso también estoy corrigiendo. Gracias. Ponga de 12 a 1 nomás. Cierto, ¿no? De 2:30 a 1 les puse por si acaso. A ver, observen. Ya se pudo. Ya, ok. Ya pueden salir los más estudiantes, ya voy a cerrar.